cuando nos comunicamos con los animales, muchas veces yo la información la recibo de la misma manera que muchas veces la mediunidad o la canalización de guías, em, a través de imágenes, otras veces son palabras, son como flashes que vienen. Y había salido una adopción para esa gatita, no sabía si darla, si no darla, qué hacer, sentía que no, pero sí. Comuniqué con la gatita y la gatita lo que le dijo es, eh, si es que yo estoy aquí para enseñarte a que sueltes, que muchas veces es lo que piden los animales, morirse de una manera natural, rodeado o acompañado de su responsable. Entonces, en todo el proceso se trabaja energéticamente para, pues, eliminar cordones posibles, agarres que haya, al final, pues esos apegos, no tanto del animal hacia las personas, sino de las personas hacia el animal. Pero el gran problema que nos encontramos en los duelos animal, y creo que por eso es tan importante la figura del acompañante en este tipo de duelos, es la invalidación por parte de la sociedad de este tipo de duelos. Es como, ya te comprarás otro. Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Baral, disponible en Amazon. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este espacio de Amor en Acción, donde todas las semanas tenemos invitados extraordinarios que nos inspiran con sus aprendizajes y experiencias. Esta vez tengo un invitado desde España y es un personaje que conocí hace poco y me cautivó su vocación, no solo por el ser humano, sino por nuestros amados animales, esos seres que también comparten con nosotros este planeta. Y sin más, les presento a Santiago Esteso desde España. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, buenas. Aquí andamos. Encantado de estar aquí contigo compartiendo tu espacio, este espacio, y Y agradecido. gracias a ti. Bueno, Santiago tiene una cantidad de estudios realizados, estudios espirituales y maneja muchas herramientas y es terapeuta y hace regresiones, pero tiene esa particularidad que mencioné antes y es que él también se ha especializado en la comunicación con los animales y, y cosa que me parece a mí fascinante porque, bueno, yo me comunico con mi perrito que amo, mi Merlín, pero esto de tener esa capacidad de conectar con el alma de un animal es maravilloso. Y además, este, él hace acompañamiento durante el duelo por animales y también doula, que ya nos va a decir, explicar un poco más qué es esto del doula, para que pues, si muchos no están familiarizados con esta palabra. Y bueno, nada, Santiago, introdúcenos. Yo quiero, bueno, pero antes, espérate, antes de eso. Yo quiero saber de dónde viene toda esta relación con los animales, bueno, y un poco tu conexión espiritual, tú de niñito, ¿qué eras? ¿Qué hacías? ¿Cómo te conectaste con esto? Yo, de niñito era un poco el niño raro, pero bueno, o sea, era muy el niño que jugaba solo, que luego quizá a lo mejor no estaba jugando tan solo, y que se fue encerrando un poco en su mundo bueno, pues por miedos, porque no era bien visto, porque sí que siempre he estado acompañado de animales,
aunque yo, bueno, yo he vivido, he crecido en un pueblito pequeño, ¿vale? De La Mancha, y siempre he estado rodeado de animales, pero nunca había tenido animales en casa hasta que hice la comunión con 8 años, y ahí fue donde llegó el primer gato. Sí que había tenido previamente los típicos pollitos. Aquí cuando eres pequeño en verano te regalan pollitos de colores que luego crecen y de repente un día ha desaparecido el pollito y tienes de comer pollo. Pero bueno. Y sí que hay en esos pollitos, sí que cuando fallecían o cuando desaparecían, sí que siempre elucubraba un poquito con el hacer un ritual de despedida. O sea, ahí es cuando empiezo a tomar más contacto con ese duelo, lo que significa, lo que no significa. Y luego una figura elemental para mí ha sido mi abuelo, porque yo me crié con él, porque mi abuelo falleció justo cuando yo nací y yo me he criado con mis padres, pero mi abuelo siempre estaba presente y él siempre tenía canarios. De hecho, yo siempre recuerdo sus 2 canarios en casa y siempre estar con sus canarios. Se salía al patio, incluso les abría la puerta de la jaula. Y yo como pasaba tantas horas con él, yo lo observaba cómo él se relacionaba sin ni siquiera hablar con ellos. Sigo creciendo, empiezo a tener un gato en casa, luego, bueno, pues salgo de España porque me voy a vivir a Italia. Y de repente descubro que soy alérgico a los gatos. Bueno, yo vuelvo y es cuando ya empiezo a tener más independencia y ahí adopto un perro con 15 días. Después conozco a mi pareja, tiene gatos y a día de hoy tengo 3 gatos en casa, aunque soy alérgico a los gatos, pero he aprendido a llevarlo, mi cuerpo se ha habituado y me puede la pasión que tengo por ellos a las molestias que puntualmente me puedan causar. Gracias a la pérdida de estos gatos que ya tengo como adulto, mi pareja empieza a interesarse por lo que es la comunicación animal. Cuando perdimos a Corita, empieza como a resonar todo esto en él, no en mí. Pero al final yo siempre digo que él es la puerta que me abre a las formaciones que hago. Y al final, cuando pierdo a Nemo, que es mi perrito, y cuando perdemos a Kiko, que es otro gatito que teníamos, ahí es cuando decido comenzar a explorar otros mundos dentro de la comunicación animal. Conozco la comunicación animal, aprendo a hacer comunicación animal, o bueno, aprendo, sí, me reeduco, vamos a decir, porque me gusta decir que son facultades que todos tenemos, pero que dormimos, la despierto y a partir de ahí comienzo a darme cuenta de lo que los animales, cómo se comunican los animales, a lo que le dan importancia, a lo simple de la vida, cómo complicamos y complicamos nosotros los humanos y comienza a entrar más en contacto con mi parte más esencial, con mi esencia, y de ahí se comienza a abrir todo un mundo espiritual para mí. Se comienza a abrir el mundo de la mediunidad, el mundo de la canalización de guías, se comienza a abrir todo otro tipo de terapias, otro tipo de... Eso, Gracias a conectar con esa parte más esencia de mí. Al final la comunicación animal es siempre, como digo yo, cuando enseño a hacerla, tienes que conectar contigo, con tu corazón, abrir, olvidarte de todos los disfraces que te pones, porque así es como comunicas con ellos, porque ellos no tienen disfraces. Ellos les da igual, muchas veces cuando la gente pide comunicaciones con ellos, pues es que quiero saber qué quiere, cómo quiere que le despida, dónde quiere que le deje, cuando fallezca. Y dices, a mí me da igual, si yo lo que quiero es que me lleves en el corazón. O sea,
van a cosas mucho más simples, a cosas mucho más, eso, Sí, más, que no, sencillo. sí, sencillas, vamos a decir sencillas. Es San- como, pues eso. Pero sí, dime. Perdón, tú has dicho antes que te abriste entonces a una serie de experiencias espirituales y entre ellas nombraste la mediunidad y la canalización. ¿Será que tú canalizas lo que el animal puede decir? Cuéntanos, pero cuéntanos bien eso. Sí, la comunicación consciente animal es telepática. Es como, al final es como una canalización en realidad, pero bueno, hablamos de que hay muchas veces para representarlo físicamente, como nosotros los humanos necesitamos tener todo muy representado y ponerle nombre, yo siempre digo que hay como los corazones se unen con un lazo, con un hilo, y a través de ese hilo sería como el hilo telefónico por el que nos comunicamos. A mí esto también me gusta hablarlo mucho cuando digo nos conectamos con el mundo espiritual, al final nos conectamos también muchas veces por ese hilo que nos une con esas energías que han estado compartiendo con nosotros. Para mí lo podemos llamar telepatía, lo podemos llamar canalización. Cuando hablamos con los animales, cuando nos comunicamos con los animales, muchas veces yo la información la recibo de la misma manera que muchas veces la mediunidad o la canalización de guías, eh, a través de imágenes, otras veces son palabras, son como flashes que vienen y al final es como tú haces la comunicación y cuando la estás transmitiendo a la persona, cuanto menos detalles te dejes de lo que has sentido, es mejor porque yo no quiero meter mi juicio, yo no quiero meter mi interpretación, yo quiero esto, me está mostrando esto, me está enseñando la palabra tal, estoy escuchando, yo también muchas veces escucho esta frase, me lleva aquí, para tratar que sea lo más aséptico posible al final. Entonces, por eso digo que no hay tanta diferencia de una cosa a la otra. Vamos a decir, vale, hay que encasillarlo en diferentes sitios y tiene sus peculiaridades. Pero sobre todo es eso, una telepatía y un de corazón a corazón. De hecho, yo siempre, antes de hacer una sesión de comunicación animal, el protocolo que yo hago es hacer un barrido por mí para saber qué es lo que yo estoy sintiendo, para saber qué es del animal y qué es mío. A ver, ¿nos puedes contar alguna comunicación que has tenido con un animal que wow, te haya impactado, o sea, algo lindo así como para contar, o a lo Sí, mejor no es lindo la palabra, pero tengo una, una comunicación en particular, además sé que no le va a importar que lo cuente porque ella una amiga mía de mi pueblo, ella es médico además. Y bueno, yo llegué a ella porque yo colaboro con una asociación de mi pueblo de gatitos, ¿vale? De callejeros que hacen el método CER de capturar, esterilizar y volver a y retornar. Y de vez en cuando yo empecé con todo esto de la comunicación, conocía mucho a una persona de la asociación y entonces había veces que colaboraba con ellos haciendo comunicaciones, si bien es cierto que había mucha gente reticente a estas cosas, ¿vale? Como que, bueno, pues una de las comunicaciones que me pidieron era con un gatito y a esta persona, el contacto que yo tenía, le dije, pero este gatito, ¿dónde está? Y me dijo, está en casa de una voluntaria, lo tiene, tal. Y dije, bueno, pues que me escriba la voluntaria. Bueno, es que a lo mejor ella no quiere, no sabe. Digo, bueno, tú dile que me escriba y vemos. Me escribe, resulta que la conocía, tal, no sé qué, y hice la comunicación. Fue una comunicación eh, de una gatita que lo que le pedía, o sea, ella tenía una sobrecarga en ese momento de gatitos en casa porque estaban todos malitos y los cuidaba. Y había salido una adopción para esa gatita, no sabía si darla, si no darla, qué hacer, sentía que no, pero sí. Comuniqué con la gatita y la gatita lo que le dijo es, si es que
yo estoy aquí para enseñarte a que sueltes. Qué bonito, qué bonito. Mm, Yo estoy aquí para enseñarte a que sueltes, a que yo voy a seguir estando aquí, que esa parte no la comprendimos hasta que no pasó el tiempo. Yo voy a seguir estando aquí, pero necesitas aprender a soltar porque no puedes ocupar todo tu espacio porque a lo mejor otros necesitan este espacio que yo estoy ocupando. qué Como bonito. es, como yo me voy para que vengan otros, Sí, qué lindo, qué se lindo. fue y luego volvió. Luego tuvo que volver a casa, el animal. Fíjate, qué bonito, ¿no? Qué interesante. Fue, de hecho, esta chica mm, ahora se formó en comunicación animal, se formó en un montón de otras terapias y La ahora es doctora. como complementa su trabajo de médico al uso, como diríamos, con todas estas otras terapias y ha descubierto todo otro mundo. O sea, ha abierto, le ha hecho ese clic que muchas veces nos hace a tantos y se abre a otro. Entonces, ¿cómo es eso? Por ejemplo, estoy yo, llevo mi perrito y quiero que te comuniques Sí, con, con- con él para yo saber cómo estás, pues. la comunicación no la hago con el animal en físico, ¿vale? No es una comunicación tal cual como tú y yo ahora mismo aquí que estamos hablando, ¿vale? Yo necesito una foto lo más reciente posible, me conecto y hago esa comunicación. Sí que tengo como unos principios que la persona tiene que como aceptar, ¿vale? O sea, yo no soy un veterinario, si pasa algo, llévale al veterinario y luego ya vienes y me dices. Y sobre todo, yo no vamos a usar esta comunicación para sacarle información al animal que no, vamos a usarla con el bien mayor para el animal. De hecho, yo siempre al animal me presento diciendo, hola, soy Santi, mm, eh, tu responsable me pide que comunique contigo por tu bien mayor. No voy a ir a buscar información es que quiero saber, una vez alguien me decía, es que quiero saber si mi marido trae a gente a casa mientras yo Oh no my estoy. God. Yo no voy a hacer ese tipo de comunicaciones. Entonces vamos a concertar las preguntas. Yo te voy a decir qué es lo que quieres preguntar y vamos a intentar llegar a un acuerdo y a ajustarlas a aquello que es ok, que se entiende que es lo mejor para el animal y luego que el animal también, él nos diga lo que quiera decir. Siempre hay que dejarle también ese espacio. Y una vez que se ha hecho toda esa comunicación, entonces vuelvo a comunicar contigo y te hago saber todo lo que ha comunicado el animal. No es una comunicación de pum, 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 ¿sabes? Y ahora yo te replico. Entiendo, entiendo. No. Bueno, porque lo que siempre entendí cuando escuché esto de comunicación animal es que es un poco saber qué es lo que este animal, por ejemplo, mi perrito, mi mascota, qué es lo que él quisiera más de Necesito. nosotros, cómo quisiera que lo tratáramos o Sí, ¿qué necesita de ti? qué Tuve, por necesita. ejemplo, un caso de un chico que hice la comunicación con el animal porque el animal, o sea, tenía tres gatos, llevaba mucho tiempo juntos y de repente no se podían ni ver. Y hice la comunicación con la primera, que era la que atacaban. Había llegado hasta el punto de dividir la casa en dos partes para que ni se vieran. Hice la comunicación con el animal y ella me dijo, era una gatita, y me dijo, yo me escondo porque él se esconde. Luego sí que es cierto que me dijo una palabra, mochi, era mochi, me dijo mochi. Yo eso como no lo entendí, entonces yo fui al responsable, a este chico, y le dije, mira, me dice que ella se esconde porque tú te escondes. Él se quedó así, de primeras como mirándome, y dijo, voy a darle una vuelta. Y le dije, bueno, y me ha dicho también algo al final, bueno, todo el resto de cosas. Digo, y al final me ha dicho una cosa que no la entiendo muy bien, pero yo te la digo. Me ha dicho mochi. Y dice, no te puedo creer. Digo, eso es lo que me ha dicho. Digo, no sé si tiene sentido. Dice, es que así la llamo yo. O sea, él me había dicho el nombre de la gata, que era totalmente diferente, no me acuerdo exactamente, no me acuerdo del nombre. Y sin embargo,
dice, es que cuando se viene a mi cama y se echa, empieza a decirle cochi, 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 termina llamándola mochi y es mi mochi, y siempre se llama mochi. Al cabo de la... Bueno, luego hice otra comunicación con el otro, con el que le atacaba, con el gatito que le atacaba, porque siempre dejo un espacio de tiempo para no juntar energías. Y al cabo de las 2 semanas de la última comunicación, me mandó un mensaje y una foto de los dos gatos durmiendo juntos. Qué belleza, qué belleza. Y mi contestación no fue que bien, no, fue me alegro que por fin hayas decidido mostrarte al mundo, a él. Y me dijo, sí, he comenzado a ir al psicólogo, sí que había cosas que no estaba gestionando, las estoy gestionando y todo ha cambiado. Qué Es, belleza. Sí, te explota la cabeza claro que alguna vez. sí. Y qué nos puedes decir? Bueno, después vamos a hablar de esto del duelo por Ujú. ¿no? Por Pero, animales. ¿qué nos puedes decir tú que has entendido y que has estudiado y que has evidenciado sobre las almas de los animales que nos acompañan? ¿Qué sobre las almas? Pues que tienen muy poco de diferente, hablando de almas, ¿vale? No de persona y animal, tienen muy poco de diferente a nosotros. De hecho, una de las cosas que hablamos en el duelo, o de la que se trata de hacer ver en el duelo, es precisamente de esto, que son almas igual que nosotros. A mí siempre me gusta decir, tanto con las personas como con los animales, que en vez de decir, ay, pobrecito, mira lo que le ha pasado, vamos a mirar a esa persona como el alma en evolución que es. Vamos a verle como ese alma en evolución y a pensar, esta alma decidió venir a vivir estas experiencias, estas vidas, estas cosas, y en el caso de los animales han decidido pasar su vida, porque al final los animales pasan con nosotros toda su vida, para nosotros es una parte, pero para ellos es su vida, a nuestro lado. Vale que nos han dado mucho, que nos están dando mucho, pero seguramente ellos también están recibiendo mucho de nosotros porque ellos también tienen su evolución. Entonces no hay pobrecito, no, él también está haciendo su camino y él también está aprendiendo sus lecciones para poder evolucionar. Entonces yo hasta ahí no llego en si luego pueden reencarnar o no reencarnar en humanos, en otra especie, ahí no me voy a meter, ¿vale? Creo que hay gente que puede hablar mucho más de eso, pero sí que les veo como almas igual que nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que luego nosotros nos ponemos un envoltorio con nuestro ego y pues hacemos todo más complicado y sin embargo ellos son mucho más puros a la hora de estar en este mundo como animales, son mucho más puros porque no tienen ese ego, no tienen ese disfrazarse de nada. Y por eso son mucho más esenciales y por eso aprendemos tanto de ellos, por eso nos dejan tanto a nosotros. Pero tienen mucho apego con nosotros, sobre todo los perros, ¿no? No es apego, hay que diferenciar, esto es otra de las cosas que se trabaja en el duelo, además al principio muchas veces, hay que diferenciar entre el apego y el amor incondicional, que no es lo mismo. Muchas Claro. veces hablamos de ello como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, el apego genera eso, o sea, genera ataduras y genera que estés aquí y sobre todo lleva la mirada a ti. Si yo tengo apego contigo, no estoy pensando en ti, estoy pensando en mí, porque yo te necesito a ti a mi lado para cubrir mis necesidades. Eso los animales no lo van a hacer, porque son mucho más simples en ese sentido, ¿vale? Como almas, van mucho más a la esencia. El amor incondicional, sin embargo, nos da libertad y pone el foco pone el foco no en que tú no es que yo te necesite para cubrir mis necesidades, es que yo te quiero y te veo, te reconozco como alma y juntos estamos caminando. Entonces creo que los animales sí que tienen esa parte de que te necesito
porque estoy a tu lado y porque tú me das de comer y porque al final hay que entender esa parte física también, pero emocionalmente creo que es más amor incondicional, por eso el vínculo que generamos con ellos es tan fuerte, tan robusto, porque es más un amor incondicional de voy a estar ahí, pase lo que pase. Un animalito en casa, un perrito, un gato, va a estar ahí. Si estás triste, si estás alegre, si le das dos voces, o sea, ¿cuánta gente no hay que va por la calle que a mí me pone negro y van tirando del perro y con el móvil sin hacerle ni caso? Y el animal, cuando vuelven a casa, siguen moviendo el rabo loco de contento porque has vuelto a casa. Eso es el amor incondicional, porque yo no necesito cubrir una necesidad. Sí que hay una parte física que necesita que se la cubramos, ¿vale? Ahí no voy a entrar. Pero en esa parte otra de felicidad al verte, eso, a lo mejor los humanos cuando vemos a los animales, esa felicidad al verlos está, pero hay que preguntarnos, ¿está porque está cubriendo en mí algo? ¿Porque está tapando algo de mí? ¿Algo que yo necesito? Voy a mirar más hacia mí y voy a volcar más a verlo como ese alma que está evolucionando y a darle todo mi amor incondicional. Así es. Y alguna vez nos hemos referido a perros y gatos porque realmente son los animalitos que tenemos acá. Sí, no, pero Pero ¿has tenido comunicación con otro tipo de animal, con otra? sí. He tenido con pájaros muchas veces, con conejos también, fue una locura, porque no paraban de saltar, era como ¡guau! Sí. Cuéntame. Eh, y sí, con pajaritos y con esto. Y también he tenido una vez un caballo, hice un caballo. Son súper nobles, o sea, cada uno muestra un carácter que al final dentro de que cada animal tenga su carácter, cada raza también tiene su carácter. Sí que no he hecho nunca ningún tipo de comunicación así tan consciente con animales pequeños, ¿vale? Ahí sí que yo, por ejemplo, en mi formación, cuando me enseñaron, me dijeron que esos animales también hay una conciencia, por así decir, pero es una conciencia más de toda la especie y te diriges a ellos como conjunto, no como parte. Y una Y conciencia luego, grupal. por ejemplo, sí, Ujú. dime. Sí, oye, pero qué interesante. Y bueno, ahora entrando en el tema del duelo, es que tengo aquí a Merlín, el perrito, como que te Sí, está captando. está, Él siempre se queda por ahí mientras yo hago las entrevistas, pero ahorita está aquí pegadito. ¿Será porque que está diciendo, aprende, aprende. Muchas veces es sentir, muchas veces es lo tengo a mi lado y siento lo que está pensando, lo que está queriéndome decir. Fíjate de eso que estás sintiendo, sí, pero yo creo porque que te es está eso lo que te está sintiendo a diciendo. ti. Yo creo que te está sintiendo a ti. Dice, este tipo me gusta. Sí. Sí, hablamos al principio, porque nosotros, bueno, yo conocía el término doula con relación al acompañamiento de mujeres embarazadas, ¿verdad? Ujú. Durante el embarazo, el parto, como esa asistencia. Pero he visto que también tú haces este acompañamiento en En la animales muerte, y la muerte. Entonces, sí. ¿cómo así? Cuenta. En realidad el término doula, no te sabría decir una definición así de libro, pero hace referencia a lo que es como los traspasos, ¿vale? O sea, como cuando llegas a la vida, pero también cuando te vas de la vida. En realidad está asistiendo a la mujer, a la mujer, a la mamá, pero en realidad la doula está recibiendo al niño, está facilitándole esa llegada a este mundo, ¿vale? Y de la misma manera lo hacemos eh, en la muerte, cuando vamos a dejar este mundo. Esto es un término doula del alma animal porque está muy relacionado con los animales, pero también existe el doula del alma y son formaciones que te enseñan, tanto con los animales como con las personas, a vivir esos últimos momentos y a facilitar esos momentos, no solo al alma que se está yendo,
al alma que está cambiando de plano, sino también al entorno que está con ella, porque al final hay que generar ese entorno de paz, ese entorno de amor, de luz, para poder ir a esa paz, ese amor y esa luz superior al que vamos. Entonces hay que trabajar tanto con la persona como con el entorno. Y se trabaja a través de múltiples cosas. Yo, por ejemplo, por no irme a las personas, sino irme a los animales, que estamos hablando de ellos, trabajo energéticamente con ellos. Trabajo también con la comunicación animal, porque aquí podemos ver si el animal, esto es otra de las diferencias entre el alma animal y el alma humana. El animal normalmente suele querer un proceso natural, porque entiende que es un proceso natural y que el cuerpo está preparado para hacer ese proceso natural, ¿vale? Y que no va a haber ese sufrimiento. No va a haber ese sufrimiento siempre que no haya una enfermedad que cree ese dolor, ese sufrimiento, sino que el cuerpo ya va a hacer, cuando comienza el proceso de muerte, fallan los riñones, te intoxicas, por así, simplificándolo mucho, ¿vale? Tu cerebro empieza a intoxicarse y entonces entras en ese estado de no hay ese dolor. Sí que hay movimientos y respiraciones, pero no es que te estés ahogando de sentir que me estoy ahogando, aunque sí que, pues, hay medicación para que todo ese proceso sea también más tranquilo y se pueda realizar en casa. Y muchas veces es lo que piden los animales, morirse de una manera natural, rodeado o acompañado de su responsable. Entonces, en todo el proceso se trabaja energéticamente para, pues, eliminar cordones posibles, agarres que haya, al final, pues esos apegos, no tanto del animal hacia las personas, sino de las personas hacia el animal. Intentar suavizar todo, generar ese ambiente de calma. Hay mucha educación en la familia para cómo va a ser el proceso, cómo va a ocurrir. Y se pueden usar esencias florales, se puede usar música, velas, etcétera, y se va haciendo todo el proceso para que sea de la manera que el animal quiere. Cuando estamos hablando de una eutanasia, se hace exactamente igual. Que no sea una eutanasia, un acto frío de voy y te pongo una inyección, sino te acompaño y te estoy acompañando en ese ir. Muchas veces los animalitos dicen que quieren esa eutanasia no por ellos, sino para que sus responsables no sufran tanto, porque Ahora, ellos con lo que no quieren es que relación, ellos sufran. perdón, con relación a los responsables, como tú mencionas, a quienes viven con ese animal que le acaban de hacer una eutanasia, tengo entendido que muchos, un gran porcentaje se arrepienten, ¿no? Y viven mortificados con esa decisión de ponerlos a dormir, ¿no? Y si no lo hubiera puesto a dormir y si hubiera vivido más, los famosos easy, ¿no? Este, Ujú. ¿qué puedes decir tú? ¿Qué experiencias has tenido con relación a eso? Sí, básicamente cuando trabajamos ya en el duelo, una de las cosas que más aparece es la culpa. Y la culpa aparece sobre todo porque el responsable tiene mucha responsabilidad, quizá más que que cuando hablamos de humanos, es más responsable en estos casos. La culpa por la eutanasia es prácticamente en todos. O sea, yo viví un proceso personal cuando mi perrito tuve que dormirle porque estaba convulsionando, tuvimos que ir a meditar de la noche y mi expareja, que el perro era, lo teníamos los dos, ¿vale? Como responsables. Entonces mi pareja en el momento, sois unos asesinos, y luego hubo que trabajar mucho toda esa parte de sois unos asesinos, cuando el perro tenía 19 años, estaba en las condiciones que estaba, en fin. Entonces siempre aparece esa culpa, siempre. Entonces hay que resignificar, ver todo ese proceso de otra manera. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hemos estado trabajando como doulas y haciendo todo ese acompañamiento desde antes, esa culpa se desvanece. Claro, ahí está la importancia de hacerlo, sí. Exacto, se desvanece porque eres consciente de que estás haciendo
lo que en ese momento puedes hacer, lo que en ese momento está en tu mano y lo que en ese momento sientes y el animal te está también transmitiendo que tienes que hacer y te está dando incluso hasta, voy a decir, te está dando el permiso, que no te tiene que dar ningún permiso, pero bueno, es como hay una validación por parte de ese animal. Entonces esto ayuda mucho a luego transitar esa parte del duelo de la culpa. Trabajar la culpa es uno de los trabajos más duros que hay, porque trabajar la culpa, muchas veces la gente cuando se pone a mirar en esa culpa intenta perdonar o que le perdonen. Cuando ese perdón implica, la palabra perdón implica que tú has hecho algo a propósito mal. Cuando trabajamos la culpa no la trabajamos desde el perdón, la trabajamos desde la disculpa, porque la disculpa no implica que tú lo hayas hecho mal, queriendo. Quiere decir que si me he equivocado, lo siento, no era mi intención. Yo he hecho lo mejor que podía hacer. Todo esto dentro de todo un proceso, todo, o sea, no es, ahora parece fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Sí, oye, Santiago, me parece súper importante todo lo que estás comunicando, sobre todo porque hay mucho desconocimiento, por decirlo de alguna manera, sobre el duelo en los animales, ¿no? En los animales, no, por los animales. El duelo Por- por animales. Este, bueno, el duelo en animales debe ser otra cosa también, ¿no? Existe, existe. Ellos también necesitan sus espacios. Ellos también, no, ellos cuando muere alguien ligado a Sienten. ellos, pues sí, tienen duelo, pero en este caso, el duelo por animales, qué importante. Yo inclusive he visto gente como menospreciando, pero si era un perro, pero si era un gato. Exacto. ¿Qué nos puedes decir tú? Este es uno de los principales problemas que hay en el duelo de los animales, gracias a lo que sea, está cambiando. De hecho, aquí en España hace poco ha habido una empresa que le ha dado 3 días a un trabajador porque falleció su perrito. O sea, Ay, insólito. Salió en los telediarios que esto sea noticia, es como guau. Pero el gran problema que nos encontramos en los duelos animal, y creo que por eso es tan importante la figura del acompañante en este tipo de duelos, es la invalidación por parte de la sociedad de este tipo de duelos. Es como, ya te comprarás otro. Yo esa frase la escucho un montón. Ya te comprarás otro. O, bueno, a ver lo que tardas en comprarte otro. ¿Perdona? Primero que la frase ya comprar otro animal, yo comprar ya me explota. y Pero bueno, inclusive lo dicen con sí, personas, sí, por ejemplo, que como, lo más terrible que escuché yo una vez, con una mujer que había perdido su hijo, ¿no? Y alguien que le ya decía, tendrás pero tú otro. eres joven, estás saludable, tú puedes tener otro. Ve a ver. Exacto. Creo que si tuviera que comparar el duelo animal en este sentido con duelos en personas, me iría siempre a eso, a los como los niños, cuando pierdes a un hijo, a un niño muy pequeño, o cuando es un accidente, algo así muy repentino. Bueno, no, me iría más con los niños pequeños, que es como todo muy tabú y como, no, es que este duelo, bueno, vas a tener otro enseguida y ya verás cómo se te va a olvidar. Esa sustitución, ese apego del que hablábamos, de necesito otro para llenar este espacio, es lo mismo que pasa con los animales, de bueno, rápido, rápido, esto tiene que ir rápido y tiene que pasar rápido y tiene que ser ya. Uy, y todavía estás así, se hace una semana, uy, y todavía estás así, se hace 15 días. Ya. O sea, es como, y luego sobre todo, eh, esta semana estaba hablando con una paciente aquí en consulta, estábamos hablando sobre el duelo animal y decía que ella no conocía esta figura del acompañante en duelo animal y decía, claro, dices que ahora escuchándote, el otro día se murió el tío de mi amiga, dice, y fue como, claro, se ha muerto su tío, dice, pero se había muerto 2 semanas antes su perro y es que ni siquiera la llamamos. Digo, claro, digo, se ha muerto su tío que a lo mejor en los últimos 3 años lo ha visto 2 veces. Dice, efectivamente, digo, y sin embargo su perro, que era su compañero de vida,
Y claro, se quedaba así y decía, ¡buah! Me estás haciendo dar toda la vuelta, todo esto. O sea, son duelos reales. O sea, ¿cuánta gente no hay? Esta mañana que estaba haciendo un acompañamiento a una señora que está en proceso de marcharse y la hija, estaba primero hablando con la hija y la hija me decía, es que duele mucho cuando se marcha un animal. Dice, yo de hecho, después de haber perdido los tres gatitos que teníamos en casa desde pequeña, no he vuelto a querer tener ningún animal porque no soporto todavía la idea de eso, de perderles, y sé que les voy a perder. Al final, conceptos como la impermanencia, que es cambio y que vamos y venimos, venimos y vamos, esto también hay que trabajarlo en los duelos. Y sobre todo validar esos duelos porque son reales, porque duelen. Y a lo mejor te duelen incluso más que si has perdido a un padre por X. O sea, el dolor es libre y cada uno lo siente a su manera. Y no estamos aquí para juzgar si te duele más o te duele menos. Te duele y como a ti te duele es real. Entonces hay que tratarlo y sobre todo generar un espacio seguro en el que la persona pueda hablar. Porque muchas veces el problema de estos duelos es que se enquistan, se quedan ahí guardados porque yo no puedo hablar en mi casa de que me sigue doliendo que mi perro haya muerto o que mi canario haya muerto. No puedo hablarlo porque me dicen que claro, que es que ya han pasado 3 meses que si estoy, ¿qué hago pensando en eso? Entonces generar ese espacio seguro en el que la persona pueda expresar, pueda hablar libremente y se sienta acompañada y comprendida y sobre todo darse cuenta de que no solo a ella le duele el haber perdido un animal, un compañero de vida, sino que hay mucha gente que también le duele y le duele hasta puntos impensables. Ciertamente. Bueno, mira, y en esto de, para ir un poquito terminando Sí. la entrevista, de acompañar a em, animales durante su proceso de transición, ¿no? Eh, Ujú. ¿Hay alguna, claro, somos seres humanos y ellos son animales, pero qué puedes decir que convergen, qué se parece, que hay de similitud entre esa ida del alma de un ser humano y la ida del alma de un animal, como un perro? Volvemos, sí, en este sentido vuelvo a lo mismo, el ego. Los animales no hay esa parte egoica, con lo cual se liberan mucho más fácil, ¿vale? Por así, vamos a decir más fácil, o sea, les cuesta menos dar ese paso a soltar la parte material porque están más conectados con su esencia. O según yo lo veo, creo que ellos están más conectados con su esencia, con lo cual están más conectados con todo lo que después viene y les cuesta mucho menos. Si les cuesta, cuando tú ves que a un animal le está costando soltarse, normalmente es porque detrás hay un humano que está agarrando demasiado, está tirando demasiado de él. Entonces se puede trabajar, se trabaja este apego, pero no esto se trabaja con el humano, no con el animal. Sin embargo, en los humanos sí que ves más esa, me cuesta más soltar ese ego. De hecho, una vez que pasan al astral, los animales en el astral tienen menos cosas que trabajar porque van como más puros, más limpios. Sin embargo, los humanos tenemos como más cositas que reorganizar y cositas que soltar que ya no nos hacen falta, pero que todavía tenemos ahí pequeñas eh, dificultades determinadas. O sea, hay improntas, porque ya no lo tenemos porque eso se ha quedado en el cuerpo, pero todavía queda esa pequeña memoria que nos impide un poquito más ir hacia allá. Pero al final todos hacen el proceso, unos, otros, todos van hacia el mismo, para mí todos van hacia el mismo sitio, porque al final volvemos al hogar, Así es. De hecho, hay experiencias cercanas a la muerte de personas que han visto a sus animales. sus animales que Sí, fallecieron anteriormente. sí, Sí, bien exacto. interesante. Yo luego, por ejemplo, una vez que hemos hecho, que se ha hecho,
que ha ocurrido el traspaso, ¿vale? Que el animal se ha ido, dejo unos días y luego siempre hago una última comunicación con ellos. Aquí hago siempre el inciso, no es una sesión de mediunidad. Yo es que además no me gusta hacer sesiones de mediunidad porque yo la mediunidad la trabajo de otra manera, más de manera espontánea. Pero sí que conecto con ellos en este sentido, sí que es mediunidad porque ya no están en este plano. Pero conecto más que para una sesión como tal, es más saber que han hecho ese proceso, saber que está todo bien, que no hay nada que se quede por ahí atado, porque pues eso, que vaya todo en orden. Y si hay algún último mensaje, que suele haber algún último mensaje y poco más. Y esto sí que muchas veces nos ayuda a hacer luego toda la parte del duelo. El haber hecho todo este acompañamiento en todo el proceso nos ayuda a vivir el duelo desde una casilla de salida diferente a que si de repente, ¡pum!, me encuentro con la pérdida. Y le dan mensajes a sus seres queridos, así como ustedes Sí, con... suele ser siempre, o sea, los animalitos siempre suelen ser muy de gratitud. Muy de gratitud y gratitud y más gratitud. O sea, no suele haber mensajes raros o cosas entrevesadas como puedes ver a lo mejor con los humanos, sino suele ser cosas, pues eso, mucho más de adelante. Hay una, hay una fábula, ay, como un cuento que dice que los animales cuando fallecen pasan al astral. Yo no estoy muy de acuerdo con el cuento, pero luego, pero es bonito. Pasan ahí a su lugar y se colocan delante de un arco iris. Y están en este espacio, como que es como un prado, donde está por allí todo jugando, y allí esperan a su responsable, a su humano, y de repente un día, cuando el humano fallece, aparece en aquel lugar, el perro le reconoce y juntos cruzan el arco iris. Qué bello, qué lindo, qué lindo. Bueno, mira, Santiago, para terminar, si yo sé que, bueno, y tú también lo sabes, que cada duelo es el Único. diferente, único. Pero ¿qué podrías tú sugerirles, aconsejarles a quienes en este momento están pasando por un duelo por su animalito? ¿Mm? Sobre todo que busquen ese espacio seguro, si no lo tienen en casa, para no guardarse ese duelo aquí dentro. Que busquen un espacio seguro que hay un montón que hoy en día con las redes, hay un montón donde poder encontrar un espacio donde poder decir esto me duele y seguramente encontrarás a muchas personas que digan y esto a mí también me duele. Ese compartir, ese soltar y trabajar, ese mirarse con una mirada más compasiva y no juzgarse y no decir es que podía, los sí sí siempre van a estar ahí, la culpa siempre va a estar ahí, pero hay que tratar de decir es que yo lo he hecho lo mejor que sabía, lo mejor que podía en ese momento y a lo mejor hoy con la información que tengo lo hubiera hecho de otra manera, pero en ese momento no tenía esa información y lo hice de corazón. Como he dicho antes, no pedir perdón, sino pedir disculpas, porque no lo hiciste queriendo, lo hiciste desde el amor y no le hiciste daño. Era lo que tenía que pasar. Míralo como un alma en evolución que está siguiendo su camino, igual que todos vamos a seguir nuestro camino. Y sobre todo, date tu tiempo y tu espacio para comprender y para resignificar la pérdida. O sea, al final yo siempre me gusta, de las últimas sesiones que siempre hacemos, es no te pierdo, sino que te integro. Es cambiar todas las experiencias, cambiar todo ese dolor de la pérdida, cambiarlo por todas esas experiencias de amor que hemos compartido. Siempre dicen en el sufrimiento están todos los ISIS, el sufrimiento no calla, el sufrimiento está constantemente easy, 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 y el sufrimiento sabe que no le vale nada, no le va a valer nada.
Y hay que pasar por ese sufrimiento y tienes que estar en ese sufrimiento porque es una parte más que tenemos para defendernos. Pero llega un momento que el dolor es silencioso, entra en juego. Y ese dolor es el que te permite mirar hacia adentro y mirar todo lo que te queda de esa persona, de ese animal, de ese alma que ha estado a tu lado y quedarte con ese recuerdo y hacerlo vivo. Entonces seguirá viviendo en ti, seguirá viviendo en tu corazón. Qué bonito, Santi. Y si alguien que te está viendo quiere una consulta contigo, em, ¿tú haces esto no solamente en España, sino online? Sí, sea, se puede trabajar, bueno, el acompañamiento en el duelo básicamente se hace online y el trabajo de doula o bien presencial, pero bueno, al final también se hace online porque es mucha parte de, bueno, pues es mucha parte de esa educación y luego de trabajo energético y de otros tipos de trabajos que se hacen, que se pueden hacer a distancia. Bueno, entonces después nos vas a dar el contacto para ponerlo en la descripción de esta entrevista. Y estamos Perfecto. tan agradecidos, de verdad, estoy súper contenta con esta información, esta belleza que tú has comunicado aquí, que yo estoy segura que va a servir para muchos. Gracias, Santiago. Gracias, gracias. Gracias a ti, gracias por compartir, gracias por haberme enseñado tanto. Gracias, de verdad. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, Carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.